buenos días DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la edición de hoy, miércoles 6 de abril del año 2022, aquí en Cuarto Poder. En el plano internacional, bueno, ayer el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, pronunció un duro discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante la ONU, en donde ratificó la gravedad de lo que dejaron ver las escenas de la ciudad de Bucha en Ucrania sobre la matanza indiscriminada de civiles, lo que ha llevado a que tanto el presidente Biden como los países de la Unión Europea condenen el hecho y promuevan que se analice y se investigue la posibilidad de haberse cometido allí crímenes de guerra. El presidente Zelensky fue sumamente crudo, describió cómo familias enteras fueron asesinadas, familias de civiles no vinculadas al conflicto, en la retirada que hizo Rusia de esa población ahí en los suburbios de Kiev, en Bucha. Eso hace que el conflicto adquiera otro cariz. Rusia, por su parte, bombardeó depósitos de combustible en Ucrania y el conflicto sigue pues su lamentable curso. Este conflicto, Flor, ayer veía un video de un analista económico español. Le ha costado a Rusia hasta ahora 38.000 millones de dólares de sus reservas que tenía antes de comenzar el conflicto. Pero el mismo analista plantea que en venta de gas y petróleo a la Unión Europea, Rusia espera recibir 321.000 millones de dólares en el próximo año. Así que, como él quiera que el gas y el petróleo a raíz del conflicto se han encarecido, pues está haciendo también, desafortunadamente, la guerra un buen negocio. Así es. Bueno, y en Perú, hay que mencionarlo, la situación delicada, sí. La situación muy delicada, eso es responsabilidad de los peruanos exclusivamente. Porque la gente dice, bueno, pero es que entre Castillo y Keiko había que escoger a alguien. Sí, pero quienes pusieron a Castillo y a Keiko en la segunda vuelta fueron los votantes peruanos. Ellos tenían una amplia gama de dónde escoger y escogieron a estos dos. Y bueno, el señor Castillo, Pedro Castillo, ha demostrado que tiene una fragilidad para gobernar, aparte de que no estaba preparado. Realmente no estaba preparado, independientemente de que sea un profesor rural, etcétera. Gobernar un país como Perú no es una cuestión que sea fácil, y menos con los procedimientos que establece la Constitución peruana del control que ejerce el Congreso en determinados momentos. Es que con la velocidad y la rapidez con la que sacan a la gente allá, los presidentes, ni uno puede realmente prepararse, ni uno puede realmente anticipar y tener planes, ¿no? Así de allá para allá. Ha habido presidentes. Estoy hablando de los últimos 4. Notables. Sí, pero estos últimos 4 han salido por diferentes Por eso digo, causas. O sea, al final los que entran no es que se preparan, porque ¿cómo así? Si es ya para allá. Pero antes de los últimos 5 tampoco es que había muchos presidentes. Oye, ¿tú tienes 2 corbatas puestas? No, lo que pasa es que una corbata que tiene doble todo. Qué sólido te has vuelto. Te diste cuenta. Oye, eso me recordó un amigo mío tenía un cuadro que era doble cuadro. Así es. Está sólida. De un lado era de un partido y del otro lado de otro. Dependiendo de quién lo visitaba, él volteaba el cuadro. ¡Qué desastre! Creo que sé quién es ese amigo tuyo. Oye, hablando de partidos políticos, vieron el lanzamiento de la coalición Vamos. Vamos, muy interesante. Interesante. Muy interesante. Una fuerza independiente liderada por diputados independientes, pero no solo con ellos, sino con jóvenes, con mujeres, con un discurso fresco. Discurso fresco, yo quiero ver la superficialidad o profundidad del discurso. Creo que eso se va a ir viendo más con el tiempo. Me parece interesante las figuras que lo apoyan, porque son personas que en este momento todavía tienen algo de credibilidad. Oye. No todo el mundo puede decir eso. Y me parece interesante la propuesta, sobre todo porque incluye jóvenes que son los más apáticos a la hora de incluir
y de opinar y participar en política. Me parece interesante, no solamente la figura de Gabriel y Juan Diego, sino la figura, por ejemplo, de Walkiria, de Javier Yap, de Paulette Morales. Me parece interesante, pero sí quisiera ahondar un poquito en ese discurso para entender... Paulette Morales no. Paulette Thomas. Paulette Morales, me quedé en el aire. Paulette Thomas. No la vi. Paulette Thomas. Paulette Thomas. Oye, está bajo las piedras, Paulette Morales. Ahí vendiendo ropita. Ella ahora es religiosa. Ella es religiosa y coach. Sí, imagínate. Lanzó un libro. Mira todo. Sí, di que de la luz a la oscuridad, una cosa así, di que no sé qué, cambia. en cautiverio. Sí. Oigan a El tiempo cambia. Bueno, pero volviendo me con parece Vamos. interesante, lo que sostengo es que me gustaría entender un poco más, y yo creo que el tiempo va a decir si es una iniciativa realmente profunda o superficial que responde a egos. Creo que eso solo el tiempo lo va a decir. Mira, yo ayer vi la página web que lanzaron al unísono del lanzamiento y la verdad es que se ve muy bien Sí. desarrollada. No, Coincido. no es cualquiera el que puede entrar a candidatizarse ahí. Tienen una serie de requisitos y de cumplimiento de cosas. Hay un due diligence. Hay un due diligence, exactamente. Y eso me gustó. Y eso me gustó porque se ve que no es algo improvisado. Si bien el lanzamiento fue sorpresivo, nos sorprendió a todos. ¿No? ¿Por qué? Sí, porque fue sorpresivo, porque no se había anunciado así con gran bombos y platillos con antelación. Es decir, esto se ve que lo estaban preparando desde hace rato. Sí, pero ellos estaban buscando gente y bien, todo. Sí, pero muy disimuladamente. No, O sea, hicieron un buen lanzamiento. Y sabes Sí. lo que digo, al margen de la duda que pueda tener Flor, que es una duda válida, yo sí creo que desde un punto de vista de análisis político, ellos están yendo a la base por la cual el PRD en este momento es el partido que controla el país. El PRD controla el país no de ahora, desde hace más de 20, 25 años, más de 15, por lo menos tiene un control férreo sobre los gobiernos locales. Mucha gente piensa que el poder realmente está en el Ejecutivo, sí, en el Legislativo y en el Ejecutivo, pero el ganar la presidencia es una parte del poder, es una cuota. Pero cuando tú sumas a lo que el PRD representa en poder real, ese 70% de juntas comunales, esa mayoría en la asamblea, tienes realmente un partido grande, fuerte, con el que todo presidente tiene que negociar. Y le pasó a Ricardo Martinelli, le pasó a Juan Carlos Varela, anteriormente le pasó a Mireya Moscoso en sí, su momento. Y le está pasando a Nito Cortizo. Y le está pasando al propio Correcto. Nito Cortizo. Entonces, Sí. sí, siendo Nito Cortizo, claro, pero lo que pasa es que Nito Cortizo es del PRD, pero no es del CEN del PRD. No es del Ahora CEN. es que estamos viendo que hay como un ataque frontal a poder tomarse la junta directiva del PRD. Pero ese gobierno local, en esa iniciativa que están llevando adelante estos jóvenes, me anota a mí que se trata de un plan a 10 años por lo menos. Sí, claro. Es un plan a largo plazo, pero muy interesante porque yo no he visto a ningún partido político en los últimos 15 o 20 años organizarse para atacar de esa forma el poder. Todos quieren ir a la presidencia, y cuando llegan a la presidencia se dan cuenta que tienen que bajarse a negociar con el PRD. Claro, Estos muchachos jóvenes, con la asamblea. exactamente, con la asamblea, pero es que se olvida de que los diputados tienen que bajar también a sus gobiernos locales Claro. y dependen de esos gobiernos locales para poder movilizar gente, llevar votos para el día de las elecciones. Estos muchachos están iniciando un ataque frontal a ese poder político del PRD. Ojo, no descarto que puedan tener éxito, porque es que estamos hablando de un proceso a 10 años. Mi única observación sería que ellos están apostando a que la política es inmutable. Y la política, imagen, en estos tiempos no es inmutable, no se mueve. Sí. La política se mueve constantemente. La otra observación que me hacían ayer algunas personas, analistas y demás que se dedican a este tipo de análisis político, es que si ellos van por las candidaturas independientes, ese proceso de recolección de firmas Tiene un tiempo. es traumático. No, y también tiene Es un tiempo. traumático. Entonces yo encuentro que puede haber una simbiosis Ujú. casi perfecta entre estos muchachos del movimiento La Coalición Vamos y el movimiento Otro Camino, que está a punto de constituirse en partido político, para darle espacio mira, lo a que- ellos a que participen. Yo entrevistamos esta mañana a Juan Diego y a Walkiria, le pregunté directamente acerca de eso y no se ven cerca del movimiento Otro Camino.
ellos están creando su movimiento. Pero mira que ahora vamos a tener a Ellos Ricardo están Lombana, creando vamos a su preguntarle movimiento. también. Sí. Y es muy legítimo sobre que eso. quieran crear su movimiento. También hay otra característica en la presentación que hicieron ayer, la juventud. Ahí no había nadie en esa tarima menor de 35 años. Menor. Mayor de 35 Oye, años. Paulette Paulette. tiene Exacto. 36, pero Estaba en la estaba ahí. tarima. Estaba en la tarima. Sí. Estaba en la tarima al Sí, lado yo de la vi ellos. ahí. No, ella estaba No Yo la la vi vi en la atrás tarima. en una foto, la acabo No, de no, ver no. allá. En la foto de la tarima todos eran menores de 35 años. Ah. Y yo creo que ese elemento también es importante destacarlo. Ellos están apostando a ese voto joven, independiente, que no está alineado con ningún partido político y que es grueso. No, sí me parece. obvio. Ahí está. Ah, la Ahí vi está en una Paulette. foto donde estaba. No, no Está esa. tomando La vi en fotos, otra foto. sí. No, la vi en otra foto con ellos arriba. Ahora de La repente foto de sale. la tarima era de menores de 35 Pura años. gente joven. Y la Debe ser mayoría que era de los que una están. foto en la tarima, pero no era No. era la presentación. ¿Está bien? Y le pregunté a Walkiria Chande que eso mismo y ella me decía que es cierto, sí hay mayores de 35, pero están en el soporte, están en el backstage, están en el tras bastidores. Claro. Y está bien, no está mal, está bien, porque la política y el manejo de la gestión pública, desde mi punto de vista, debe mantener un relevo generacional. Y La mira crítica en que este momento es que no hay relevo Ahí generacional en está la Paulette política. en la tarima, como te decía. Ah, bueno, ahí subió. Pero la mayoría son menores de 35 Sí, años. sí, estoy de acuerdo. El otro, o sea, yo Aquí, le la crítica veo en este esperanza, momento- me parece muy bien. La crítica en este momento es que la mayoría de los que están en las posiciones de poder ya es gente que, son caras conocidas, caras que ya deben haberle dado paso en sus propios partidos políticos, incluyendo el Partido Revolucionario A las Democrático, nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. O sea, es el momento de cambiar. Ese famoso relevo generacional No del existe. que hablaba el general Omar Torrijos, por cierto. No existe. Se Sí, quieren tienes a puro enquistar. Colamarco y Severinos por ahí arriba. Quieres enquistarte. No, O sea, la lista es larga. pero es que tú has hablado de dos que están en posiciones de asesores. No estoy hablando de posiciones de poder, de mando y poder. jurisdicción. Sí, Que no hay relevo. no hay relevo. No hay Entonces, relevo, es eso verdad. es una A mí me crítica. parece súper bien el anuncio, me parece excelente la iniciativa. Yo sí creo que el tiempo dirá, como decía, hablará, dirá claramente si es un tema profundo, estructural o superficial de egos. Eso lo dirá solamente el tiempo. Los discursos al principio siempre son buenos. Hay varios de ellos que no han desilusionado. Ojalá. Me llamó la que atención, esto Ahora, por siga pero así. si te digo una cosa, en la política lo que abundan, sean en partidos o fuera de partidos, son los egos. Correcto. O sea, aquí lo que abundan son los egos. En los medios de comunicación lo que abundan son los egos, ¿no te has dado cuenta? Por supuesto, Para por ser supuesto. figura pública tienes que ser un poco egocentrista. Te encanta eso. Porque te encanta aparecer, te encanta opinar, te encanta hablar. O sea, el ego es parte también de la realidad de las figuras Sí, públicas. pero sí. Claro, que el ego te controle es otra Exactamente. cosa. O sea, exactamente. O lo haces queriendo el país o lo Oye, haces por tu deseo. eso- de el por tiempo cierto, lo dirá. por cierto, me llamó la atención que el hijo de la señora expresidenta Mireya Moscoso tuiteó apoyando este movimiento y diciendo que es una buena señal de que se pueden hacer las cosas bien Lo que hechas, sí con me llamó la valores y atención es que principios. esta mañana ellos sí fueron excluyentes en cuanto a las viejas figuras de los partidos políticos. Y cuando hablamos de vieja figura de partido político, significa todo aquel que haya pasado por partido político. Porque si hay una característica excluyente, y ahí lo vemos en el due diligence, el hecho de que ellos no quieren a nadie que haya participado en partidos políticos. Claro, pero dentro de su grupo. ahí están excluyendo a la mitad de la población. Exacto. Y O sea, eso- el otro, eso en política es yo te una mala pregunto algo. estrategia. Yo, sí, Yo pienso lo mismo. Sí. Yo pienso lo mismo. yo también, pero por otro lado, Pero es también lo que míralo, hablábamos porque aquí, por- es lo pero que míralo hablábamos desde aquí el- con Lombana, al final, legalmente, ¿qué instrumento legal tienes? Ustedes me decían que es que el derecho de admisión no se puede reservar. Mi pregunta es, legalmente, ¿cómo puedes excluir de puedes- un movimiento? ¿Se puede? Puedes poner requisitos para ser candidato. Sí, Perfectamente. yo estoy hablando de formar parte de... No, formar parte, pero es que el Pero- problema no es los que forman parte, Flor. El problema son los que se candidatizan a puestos de Pero elección hay popular. legalmente hay algo que te permita excluir a alguien solo por haber sido parte de un partido aunque no haya tenido un escándalo o no haya sido imputado o condenado. Eso es el estatuto de cada movimiento, de Pero cada legalmente partido. eso se puede. Si lo establece, sí. O sea, si dice, No, aquí el hay requisito cosas que es... establecen ciertos estatutos que no son legales Mira, y por eso no, son no, no, demandados. no, Mi no, pregunta no. es si legalmente, no Pero- si en los estatutos lo sí, dice, Pero sino es que si es también, legal. también aplica la inversa.
O sea, los partidos políticos, o sea, digo, lo hemos visto ahora, lo estamos viendo con los independientes que están excluyendo a los miembros de partidos políticos, sí. Y ese es su mensaje, no estoy aquí especulando, es lo que le pregunté. Sí, exacto. Pero ¿qué pasa con los partidos políticos que han excluido a la mitad de la población a lo largo de toda su historia? No, es eso que, es verlo desde el otro punto de vista. Cada estatuto de cada organización política, en este caso del movimiento, la coalición Vamos, tendrá los requisitos que ellos estimen convenientes. Claro. Y puede ser perfectamente. O sea, puede haber un partido que sea solo de mujeres y dice, aquí el requisito para entrar es que solamente pueden ser mujeres, a pesar de que hay una norma que dice que tiene que haber equidad de género. Así es. ¿No? Bueno, ya si es legal o es ilegal, lo determinará el Tribunal Electoral. Alguien lo demandará en su momento también, ¿no? Y lo determinará el Tribunal Electoral, pero como requisito pueden poner... Imagínate un partido que diga, aquí no se aceptan corruptos. ¿Quién lo determina? Sí, exacto, lo es determina. subjetivo. No, es bien subjetivo. Y como decíamos, hay más maleantes fuera que dentro de los procesos. Oye, hay unas ligas deportivas que se llama solo periodistas, que solo son para periodistas. Exactamente. Además pueden jugar los periodistas, los estatutos de la liga. Y lo determinan lo que hacen el filtro. Así es. Aquí nada más entra, es que tú no eres corrupto, tú sí eres corrupto. ¿Cómo demuestra que eres corrupto o no? Ya eso es un asunto de percepción y demandable, obviamente. Ahora, políticamente la idea es sumar, no restar. Entonces, por eso digo, eso de que alguien que haya sido miembro de un partido político, hay mucha gente buena en los partidos políticos. Sí. No, igual tampoco se puede generalizar. Entonces, que todo lo que huele a partido político es igual a corrupción. No podemos generalizar en eso, tampoco. Bueno. No, y otra cosa también, no están todos los independientes de la Asamblea en la coalición. Es correcto, están dos, ¿no? Están dos. Sí, Gabriel Silva y Juan Y Diego. Dos diputados principales. Y la suplente de Gabriel Silva, Walkiria Chandler, por cierto. Es correcto. Pero diputados principales independientes solamente dos. Juan Diego y Gabriel Silva, exacto. Ok, vamos a un cambio. Cuando volvemos vamos a hablar con Ricardo Lombana. Entre otras cosas le preguntaremos de esto también. Oye, y a mí me quedó una duda. En teoría, el movimiento, la coalición, Vamos, dice que no admite personas que estuvieron inscritas en otros partidos, pero una de las caras más visibles de la coalición que estuvo en la tarima ayer fue Walkiria Chandler. Ella fue del PRD hasta hace poco, fue delegada, fue secretaria de Asuntos Ambientales del PRD, fue Juventud PRD. ¿De qué estamos hablando? O si va a ser selectiva la cosa, a mí también me gustaría saberlo. Pero que esto no es retroactivo. ¿Cómo así? O sea, esto no es a partir de ahora. No, pero sí. Espérate, está diciendo que no puede estar en otro, no puede haber estado en otro partido y ella estuvo, y no solamente fue que estuvo, sino que fue delegada y secretaria de la pero Secretaría no es Ambiental. retroactivo, o sea, esto es a partir de ahora, Flora. O sea, eso puede ser que en algún momento de su historia fue parte, pero ya. Algún momento de su historia fue hace menos de un año. No. Tú estás grubiando, ¿no? Si dice no puede haber sido miembro del partido, es en el pasado. Obvio, microbio, o sea que ahí se están contradiciendo. Bueno. Ahí se están contradiciendo, hay que decirlo. Pero ¿cómo invitar a Walkiria para que no hable de eso? Es verdad, y lamentablemente yo recibí eso, porque yo no soy miembro del PRD. Me lo mandaron fue después que hice la entrevista, pero la pregunta es totalmente obvia. Vamos a invitar a Walkiria antes de aclare. entrar con el invitado, vieron que RM trató de prolongar el periodo de las elecciones quiere internas hacer segmentadas las elecciones. O sea, él entre más la corra hasta el 2029 para tener fuero. O sea, el tipo es un bellaco. El Tribunal Electoral se lo rechazó Osman Valdés porque desde el 17 de enero tenían la autorización para hacer eso y organizarse y todo lo demás. Entonces consideró que los argumentos que planteaba la solicitud no eran de acogida. Yo no sé si eso también va a apelación a los magistrados. Cuidado, como ahora en el Tribunal Electoral hay una segunda instancia. Va para la segunda instancia. Me mandaron también el artículo 139 de la Constitución. No es lícita la formación de partidos que tengan por base sexo, raza, religión o que tiendan a destruir la forma democrática de gobierno. Eso es constitucional. Sí. Es con relación al partido de mujeres, pues. Sí, el partido de mujeres. Eso fue un ejemplo extremo que puse. Un ejemplo extremo, pero pueden ponerlo, alguien lo demanda, entonces no es lícito. Exactamente. No, bueno. Es correcto. Bueno, tenemos a nuestro invitado. Pero constitucionalmente sí se pudiese hacer un partido que excluya a los que estuvieron inscritos en otro partido. O sea, a la luz de ese artículo de la Constitución, ¿no? Ahora, ¿qué les parece eso como estrategia política? No, malísima.
Malísimo. Porque en Está Panamá el renunciando a la mitad de la 49% Claro. está inscrito en un partido. Al revés. Pero 49% no está inscrito, o sea que estás excluyendo al 51% de la Así población. es. 50.8 creo que No, es. no, pero ¿y el 49% que no está inscrito? Y parte de los No. que están inscritos que no quieren ser. Estás excluyendo O sea, al 50% de la población. Sí, claro. Oye, eso me recuerda una marca de cerveza, que no voy a decir el nombre, que decía se vendía en una estrategia de mercado equivocada y que es para hombres. O sea, Sí, excluyó sí, a la sí, mitad de las posibles consumidoras. Claro, Malísima la estrategia. mayoría de los consumidores de la marca esa eran mujeres, para que sepan. Bueno, pues ¿para qué? Increíble, ¿no? ¿En serio? Sí, Por marca llevar la estaba- contraria. No, la marca estaba orientada, fue una estrategia de marketing. Gadejo. La marca estaba orientada para hombres, pero las mujeres se las compraban a los hombres. Pero era otro momento de la historia. Pero también. espérate, otra cosa. Entonces eso es como que, como dice que es para hombres, la voy a buscar. Exactamente. Sí, por eso te digo. ¿Así? Porque ahí... O sea, apelan a la Se descubrió- psicología inversa. A la reacción. Y el, a la psicología inversa. machismo oculto también que puede existir entre las ¿Tú mujeres. te imaginas que eso pasara hoy? Ey, Pero- poco de gente feministas se empoderarían durísimo y dicen, no, vamos a Claro, comprarla, por vamos eso a te digo. tumbarla. Eran otros tiempos. Otros tiempos. Total. Bueno, tenemos a nuestro invitado en línea y es Ricardo Lombana, con quien vamos a hablar de las elecciones del pasado domingo del movimiento Otro Camino. Pero antes, para poder cerrar este tema, Ricardo, bienvenido. ¿Nos oyes? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Queríamos saber tu opinión acerca Ahora muy animados. de la coalición. Siempre. Sí, vamos a hablar de la coalición Vamos. Estábamos hablando, no sé si venías escuchando el programa antes. Se le hizo esta mañana en el noticiero, le preguntó a Walkiria si ella veía alguna conexión entre o alguna cercanía entre la coalición Vamos y el movimiento Otro Camino. Me gustaría saber también tu opinión y también tu opinión de la conformación de esa coalición. Me gustaría empezar por lo segundo. Yo creo que debemos alegrarnos, los panameños y yo en particular y el movimiento Otro Camino, de que haya jóvenes con deseos de participación política y con deseos de cambiar e incidir en la vida política del país. Y creo que eso suma. El esfuerzo que vi ayer o la presentación que se hizo ayer es positiva, muy positiva para la democracia, porque estamos viendo una nueva generación, en este caso jóvenes, que se quieren organizar para participar políticamente. Y eso es positivo y yo lo aplaudo. En segundo lugar, también me parece positivo, o lo aplaudo desde el punto de vista de que se fortalecen las candidaturas de libre postulación. Somos varios los panameños que ya hemos recorrido ese camino y a cada uno le ha tocado abrir su trocha e ir ampliando la posibilidad de participación ciudadana para muchos panameños a través de la libre postulación o candidaturas independientes, como se les llama. Así que desde el punto de vista del crecimiento o el fortalecimiento de las candidaturas de libre postulación, muy bien por ese lado. Ahora bien, aquí sí quiero hacer un comentario con respecto a los caminos que se escogen para participar. En el momento en que yo decidí correr como candidato por libre postulación, y voy a hablar por mí, lo hice como candidato de libre postulación porque evidentemente ninguna de las organizaciones existentes me representaban o me sentía representado por ellas. Nosotros hemos constituido un partido político en vista de la desigualdad de las reglas, y los postulados de nuestro partido son exactamente los mismos postulados que empujamos desde la candidatura independiente y muy probablemente los mismos postulados que presentarán las candidaturas de libre postulación que vimos que se lanzaron ayer. Entonces, a pesar de tal vez no haber una cercanía en los proyectos en sí, me refiero a que no se está haciendo esto de manera coordinada, es innegable que en los postulados, en los planteamientos, en lo que se quiere para el país, hay una cercanía enorme. Y esa cercanía se ha manifestado en conversaciones que hemos estado manteniendo con los diputados independientes a lo largo de estos 2 años, e incluso, como lo he mencionado antes, con la ex candidata independiente Ana Matilde Gómez. Entonces, cercanía
de aspiraciones, de postulados, de principios, lo que queremos para el país, por supuesto que sí, y eso la ciudadanía lo sabe. Cercanía en cuanto a que esto está coordinado o que esto es producto de una alianza que se va a hacer, evidentemente no puedo hablar de eso porque no hay esfuerzos coordinados ahora mismo para la consolidación de una alianza, pero seguiremos conversando y seguiremos encontrando los puntos en común para ver si es posible esa consolidación, tomando en cuenta que hay limitaciones legales que recientemente pues han salido a la luz, algunos goles que metieron en la Asamblea Nacional. Y un último comentario sobre el tema de ser excluyente. Uno va aprendiendo sus lecciones en el caminar, y es un error excluir de tajo a los candidatos, a los miembros de los partidos políticos. Todos sabemos que en los partidos políticos, y así lo expresé desde que estoy en la vida política, existen muchas personas con mucho que aportar y que no se han prestado para sinvergüenzuras ni para la debacle de corrupción que ha habido en los últimos quinquenios. Entonces, esos son panameños y panameñas también con un derecho y una legitimidad de participación. Evidentemente, el movimiento Vamos tiene todo el derecho de excluir, si así lo quieren hacer, y presentar a candidatos o a personas que no hayan estado nunca vinculadas a un partido. Pero yo creo en el fortalecimiento de las formas de participación. Esa sería mi conclusión. Hay que fortalecer los partidos y nosotros estamos haciendo un partido político para demostrar que a través de un partido se puede hacer la política de manera diferente, como la hemos estado haciendo hasta ahora. Y la apuesta de Vamos es hacer política diferente a través de la libre postulación. Ambos ejercicios son válidos, ambos ejercicios son legítimos, y esperamos que nos podamos encontrar en el camino. Claro, eso significa, Ricardo, que no es que una estrategia, la tuya, de crear un partido esté mal y la de ellos esté bien o viceversa, ¿no? Porque es que la estrategia de ellos no es crear un partido político y lo dejaron muy claro. Exacto. Sí. Son dos maneras de hacer cambios, dos maneras distintas de hacer cambios. Aquí revisando los compromisos que tiene la coalición Vamos en su página web, habla de no ser líder de un partido político. No ser líder de un partido político. Eso es una estrategia. No miembro. Puedes ser miembro mientras no seas líder. Claro. Pero o sea, bueno, pueden formar parte de una alianza con un partido. Por cierto, nada más un derecho a réplica aquí que me envió la diputada Walkiria Chandler. Dice: hola, no fui directiva, estuve en el Frente de Juventud y fui secretaria de Medio Ambiente. Nunca fui CEN ni presidenta de nada. Yo le invité para ver si mañana puede venir al programa para que acá profundicemos en el punto. Si es que, porque también acá lo planteó Ricardo Lombana, no es que sean directivos de un partido y que entren acá y que sean independientes. Quizás a lo mejor lo que ellos debieron plantear fue que no hayan sido dirigentes de un partido político, sí. Porque en el caso de ella sí me reconoce que estuvo en el Frente de la Juventud del PRD y fue secretaria de Medio Ambiente. Y esta mañana ella dio la impresión y así no solamente lo escuché yo, lo escucharon muchos de los televidentes que me escribieron, de que era que nadie de un partido político pudiese entonces postularse como independiente. Así que creo que habría que aclarar ese punto. Vamos a ver si mañana nos acompaña Walkiria Chandler, porque creo que ha creado una pequeña polémica ahí con el tema de la participación política. Bueno, Ricardo, el balance del movimiento Otro Camino en su ejercicio de las elecciones internas del pasado domingo, 3 de abril, hubo quienes señalaron en medios, aquí tuvimos al presidente del Partido Panameñista, que es uno de los que señaló que fue baja la participación en comparación con otras elecciones internas de otros partidos en el mismo ejercicio. Y bueno, tu balance. Bueno, fue más alta que la del panameñismo, así que me extraña ese comentario. ¿Pero por qué? De parte proporcionalmente. Proporcionalmente hablas, Ricardo. No, en todos los sentidos. Pero esto lo digo solo para contestar. 31. Sí, exactamente. Blandón no habló de 31%. 31% dijo él el panameñismo y 17% en Otro Camino. Otro Camino. Así es. ¿Por qué lo consideras que fue mayor? Bueno, veamos las cifras reales que están registradas en el Tribunal Electoral y ahí está la respuesta. Una cosa es hablar, otra cosa son las cifras que están en el papel.
Pero, o sea que 31%, vamos a llamar hablando, espérate. Yo no me voy a concentrar en eso, porque yo creo que ya queda claro para muchos que el señor Blandón anda mucho más preocupado por mí que por hacer oposición o por los problemas del país, y así lo ha hecho desde el día de las elecciones. Y es una lástima, porque aunque podríamos encontrar escenarios en común y propuestas en común e iniciativas en común. Hola. Parece que perdimos la comunicación. Sí, se congeló el señor El Román. internet. Pero sigamos viendo. Isabel Blandón es que se concentre en construir país y buen atacar o romper tal vez posibilidades de encontrar puntos en común. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros hicimos un ejercicio democrático en condiciones muy distintas a las de los partidos políticos ya constituidos. Y me explico. En primer lugar, esta es la primera vez que un partido que aún no está constituido, es decir, que no es partido, tiene que realizar una elección nacional en todos los distritos del país. Eso nunca lo había tenido que hacer ningún partido. Segundo, ese es un ejercicio que lo hicimos por la nueva reforma electoral que se aprobó a fin de año. Cambiaron las reglas del juego para este partido en formación específicamente. Y nos tocó hacerlo sin subsidio electoral, sin ningún tipo de financiamiento. Los partidos políticos, incluyendo el del señor Blandón, evidentemente tienen plata de los panameños para poder hacer todo tipo de movilización, llevar a sus votantes, etc. Ese no es el tipo de política que nosotros hacemos. Nosotros no tenemos presupuesto, evidentemente, para la movilización de nuestros votantes. Y tercero, como muchos de ustedes lo notaron, en nuestra elección de primeros líderes, evidentemente no había competencia. O sea, no había una competencia entre un montón de nóminas, porque se consolidaron la gran mayoría de nóminas de consenso en cuanto a las personas que habían estado participando en el movimiento desde el día 1 y querían obviamente aspirar a líderes nacionales. Así que, dadas estas circunstancias, el porcentaje de participación nosotros lo consideramos positivo y una buena señal de que hay muchos panameños dispuestos a practicar política sin clientelismo, que es el mensaje con el que quedamos y el balance que nosotros hacemos. Ahí están nuestros líderes, casi 700 líderes entre principales y suplentes, cumpliendo con la paridad de género y ahora preparándonos para la convención constitutiva del 22 de mayo. Yo tenía la duda, Ricardo, ayer le planteamos justamente a Blandón las posibilidades o las teorías de que no hubiera habido una participación más alta. Una de mis teorías era justamente eso, que la gente está acostumbrada al clientelismo y él decía que entonces el 83% restante, el 83% que no fue a votar, sí estaba acostumbrada al clientelismo y no... y entonces no era tan diferente como decía ser esa gente, decía él, porque se inscribió en otro camino esperando clientelismo a cambio para ir a para movilizarse a ir a votar. Esa es una de las teorías, eso fue lo que me contestó a mi teoría de que no hubo gastos de movilización. Y lo otro es, y esta cosa la llevo pensando varios días, y es, yo no siento que las personas en los partidos entiendan la necesidad o la importancia de votar por delegados o dirigentes de los partidos, porque no lo ven como los candidatos, no lo ven como algo determinante. Saben quién es el partido, saben quién es el líder del partido y no les afecta, no les hace diferencia quién quede como dirigente en su área. No sé cómo veas tú eso. O sea, yo no siento, personalmente, si yo estuviera inscrita en un partido, yo vería mucho más importante votar en unas elecciones internas o para candidatos en primarias. Esta también era una elección interna, pero me refiero a candidatos que para ir a votar a delegados. No sé si me explico. Sí, te explicas. E históricamente la participación ha sido baja cuando son elecciones internas de directivos internos, no primarias. Siempre ha sido baja. Uh-huh. Y no por eso nosotros aspirábamos a que fuera baja. Lo que logramos participar superó las expectativas que nosotros mismos teníamos. ¿Cuál expectativa tenías? ¿Cuánto era tu expectativa? 10%. Nosotros esperábamos que el 10% era el que iba a participar y era lo que estábamos esperando. Mira,
nosotros tuvimos muy poco tiempo. O sea, ¿cómo tú le avisas a tu membresía que hay elecciones? A través de los medios de comunicación, ¿no? Porque tú tienes tus mecanismos de comunicación interna en el partido, pero esos mecanismos no le llegan a todo el porcentaje del partido. Entonces, ¿cómo tú haces publicidad para que todo el partido se entere dónde tiene que ir a votar, cuándo tiene que ir a votar, qué días son las elecciones y cuáles son las opciones y las nóminas si no tienes presupuesto para medios de comunicación? Presupuesto que sí tienen los partidos, presupuesto público, dinero público. O sea, esto evidentemente son elementos que marcan una diferenciación y no es una queja. O sea, nosotros no estamos pidiendo que nos den subsidios. Nosotros simplemente le estamos diciendo a la población que nosotros hacemos la política de una manera. Hacemos la política de una forma. Y aquellos que siguen preocupados por los niveles de participación o aquellos que siguen preocupados porque el partido Otro Camino, que solamente tiene 45,000 miembros, por ejemplo, que también lo he escuchado, versus otros partidos, nosotros no estamos preocupados por eso. Primero, porque ya se demostró en la elección anterior que el número de firmas que tú tengas o el número de adherentes que tú tengas no se refleja en la cantidad de votos que tú metes en las elecciones, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y segundo, para nosotros es mucho más importante mantener la constancia en nuestras prácticas. Política sin clientelismo, punto. ¿No? El día que otro partido político, el del señor que usted menciona, u otros, metan el porcentaje de participación que metió Otro Camino, sin movilizar, sin plata pública, sin regalar, entonces podemos entrar en una discusión de comparativa. Pero mientras las condiciones no sean iguales, creo que no es justo un análisis comparativo. Yo creo que lo que acaba de plantear Ricardo hace la diferencia entre lo que han sido las elecciones internas de partidos políticos constituidos y la de él. Y él lo cantó aquí la semana pasada. O sea, dijo, ven acá, vamos a hacer una interna diferente. Y el resultado de la interna diferente lo acabamos de ver. Pero lo estamos viendo no necesariamente en números relativos, sino en números reales. Y creo que es lo que él mismo planteó y esperaba. Dos cosas. Uno, no se pagó ni siquiera la movilización, tengo entendido, Ricardo. Y dos, limpiaron las escuelas cuando terminó el evento. Eso es destacable. Son dos cosas destacables. No sé si me equivoco, porque creo que dijiste aquí la semana pasada, y se cumplió, que no se iba a pagar siquiera la movilización. El que quería participar para escoger a los líderes del movimiento Otro Camino tenía que pagarse de su bolsillo sus costos y sus gastos para poder llegar y votar. Esos son los principios que se cumplieron en la elección del domingo. Independientemente de cuánta gente votó, eso es lo que buscaba, ¿o me equivoco, Ricardo Lombana? Está clarito, está clarito. O sea, nuestro partido, Movimiento Otro Camino, tiene una forma de hacer política y no la vamos a cambiar para complacer lo que siempre ha sido así. Porque esta discusión que estamos teniendo, bueno, no es una discusión, es una conversación. Sí. Se está enfocando sobre, bueno, es que las cosas siempre han sido así. No, es que nosotros las estamos cambiando. Lo que hicieron los independientes ayer fue ser disruptivos. Claro. Queremos hacer esto de otra forma porque siempre ha sido de otra. Bueno, nosotros queremos, después de haber tenido un movimiento orgánico ciudadano, ahora nosotros estamos haciendo un partido que plantea la política de otra forma. ¿Por qué? Porque eso es necesario para la democracia. Y el propio diputado Juan Diego Vázquez, que estuvo ayer en el lanzamiento de Vamos, unas horas antes reconoció el ejercicio democrático que tuvimos como partido y reconoció el ejercicio de limpieza que tuvo el movimiento, pero un ejercicio de limpieza voluntario. Es decir, todos nuestros activistas que no se les paga, desplegados a nivel nacional, por patriotismo, por civismo, dedicando su tiempo no solo a una jornada extenuante, sino a recoger y a limpiar hasta la última esquina de las aulas de clase para garantizar algo que el PRD, con 700,000 miembros y 25 millones de dólares de plata de los panameños, más la estructura de gobierno, no le pudo garantizar al país, y es que hubiera clase al día siguiente. Ricardo, O sea, ¿sabes qué más? Esas son diferencias
que no son palabras, Atenógenes, Guido, Flor, esas no son palabras, eso no es lo que Lombana dice, ahí están los hechos. Y mire para atrás, o sea, uno viene construyendo a punta de hechos una forma de hacer política distinta y para mí eso es lo valioso. Ricardo, y nosotros vamos a seguir construyendo. El señor Blandón decía ayer también que eran puras nóminas únicas y que para qué la gente no se sentía motivada para ir a votar por nóminas únicas. De las nóminas que hubo, ¿cuántas fueron únicas y cuántas no? ¿En cuántas sí había una competencia? O un porcentaje, de repente, si no tienes exactamente la cifra. El balance podría ser como 85% únicas, 15% competencia. Por ahí están los números. ¿Por qué crees que hubo tantas únicas? ¿Por qué crees que solamente hay más o menos el 15%? Bueno, porque había bastante consenso en cuanto a las listas de líderes que se habían postulado. Recuerdan, o sea, a nosotros nos cambian las reglas en casi ya, cuando estábamos como en el 7º episodio. Nosotros ya veníamos preparándonos para seleccionar nuestros líderes de la manera que la ley electoral lo establecía hasta noviembre del año pasado. La ley cambió. Que era que no había elecciones. Entonces ya nosotros veníamos con nuestras listas de líderes, ya estábamos preparados para que esas listas que habían sido preparadas por los grupos provinciales de un partido no organizado fueran ratificadas por una junta directiva nacional y de repente nos cambian la ley y dice, borrón y cuenta nueva, tienes que organizar unas elecciones y solo tienes 90 días para hacerlo. Evidentemente, antes de, en ese momento, meternos ¿qué te digo? En un proceso eleccionario que buscara complejidades que nos podían hacer pasarnos de la fecha límite para constituir el partido, preferimos evidentemente buscar los consensos de las personas que realmente querían anotarse en las listas de líderes. Y los que no pudieron anotarse en las listas de líderes, como bien se sabe, tienen toda una gama de participación posible dentro del movimiento Otro Camino, las secretarías, las juntas de provincia, de barrio, de corregimiento, de distrito, la escuela de formación, los comités de trabajo, o sea, hay amplias oportunidades de participación. Ahora, el tiempo de campaña también fue corto, ¿no? Fue del 27 de marzo al día de la elección, que fue el 3 de abril. La campaña duró... Hola, Ricardo. Congelado. Sí, se congeló la señal. Internet. Sí hay algunos... 4 días. Ahora que me lo preguntan, cuando nosotros vamos al Tribunal Electoral a decirle, señores, nos cambiaron las reglas del juego, ¿qué hacemos ahora? Estábamos preparados para que la Junta Directiva escogiera a los líderes. Ahora la ley dice que hay que hacer una elección. ¿Cómo hacemos? ¿Usted sabe qué nos dijo el Tribunal Electoral en esa primera reunión? No sabemos, Ricardo. La ley es nueva para nosotros también. Así que danos un chance para organizarnos. Y mientras ese chance se lo dábamos al tribunal para que el tribunal empezara a redactar un reglamento de cómo eran estas elecciones, el tiempo de los 6 meses que tenemos para hacer la convención constitutiva estaba corriendo. Es decir, que estábamos en una camisa de fuerza también. O sea, yo no quiero que se me pase la fecha para poder ser formalmente un partido político. El 14 de junio. 14 de junio es la fecha tope para que nosotros realicemos la convención. Y la estamos realizando el 22 de mayo, un par de días antes, por lo apretado que se nos puso el calendario, gracias al cambio de norma teledirigido que nos metió el PRD en la Asamblea Nacional. ¿No? Ok. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cuándo es la convención constitutiva o el Congreso Constitutivo? ¿No? El 22 de mayo es la convención constitutiva y allí pues se elegirá a la nueva junta directiva o a la junta directiva formal ya del Movimiento Otro Camino, la primera junta directiva, y a partir de allí se organizan pues las otras instancias del partido y empezamos a ejecutar nuestro proceso de organización interna y nuestro proceso de preselección de candidaturas. Que con mucho gusto en otro momento podemos hablar de las candidaturas y de los otros goles que metieron en la Asamblea Nacional que ahora limitan enormemente la posibilidad de que haya alianzas entre candidatos de partido o entre partidos y candidatos de libre postulación, ¿no? Porque hay varias reformas ahí teledirigidas dirigidas a querer dividir el voto y beneficiarse obviamente de los partidos grandes.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos y nosotros nos vamos a un cambio. Ya volvemos. Gracias a ustedes. Hola, ya estamos de regreso con más. Oye, Bueno, aquí interesante. le pregunté a Blandón Sí. sobre el 31% ese de la discordia, Ajá. porque dice Ricardo Lombana que el panameñismo sacó menos que el 17%, o sea, menos de lo que sacó otro camino, 18, 17, que registró otro camino en participación el domingo. Y ayer Blandón dijo aquí que el panameñismo había sacado 31%. Entonces le pregunté a Blandón y dice que el Tribunal Electoral da las cifras y 31% fue la que dio. A mí me gustaría saber entonces cuál de los dos miente, porque me parece, a mí sí me parece importante. Yo creo que eso, o sea, la participación, mira, yo les voy a hablar de mi experiencia como miembro de un partido político. Ok, está bien, pero antes de que hables de tu experiencia, sí, a mí me parece importante que sepamos cuál de los dos está mintiendo. No, es que nadie está mintiendo. La cifra del Tribunal Electoral es la que manda. Si el Tribunal Electoral dice 31%, lo que te estoy es 31%. tratando de decir es que, pero dice Lombana que es menos y dice Blandón que es 31. Entonces Bueno, a mí siempre me gusta saber, por más que no es importante un dato, verifiquemos ¿quién con el está Tribunal mintiendo? Electoral. Sí te digo lo que el Tribunal Electoral publicó el domingo cuando mandó su nota oficial, que es la última que yo tengo aquí. ¿La de Moca o la de panameñismo? No, la de Moca, porque estábamos el señor Lombana dice que esto que él alcanzó al panameñismo, pero, y eso nada más viéndolo en función de números específicos, no sin profundizar absolutamente más nada. Y lo que dijo el Tribunal Electoral cuando terminó Moca es que acudieron a las urnas para elegir a sus 313 líderes nacionales del partido Moca. Al terminar la elección a las 4 de la tarde, según el padrón electoral, Moca cuenta con 42.460 miembros, de los cuales 19.000 son mujeres, 22.000 hombres. El 12.72% votó, es decir, 5.130 miembros. Esa es la información oficial. 12.000. Al cierre. 12%, perdón. 12.72%. 5.130 miembros. Eso en números relativos, obviamente, ¿no? ¿Tienes la del panameñismo ahí? Voy a buscar la del panameñismo inmediatamente. Y otra cosa, mientras tú buscas eso, me llamó la atención que ayer Martinelli posteó una foto de Iván Pérez, y Melinda Pérez inscribiéndose en RM. Estos son los hermanos de Gustavo Pérez. Me llama la atención. Primero, Gustavo, ¿qué? ¿Ya está inscrito o no se va a inscribir? No tengo claro eso. Y segundo, Gustavo Pérez fue culpable de un delito que Martinelli no Guido. Sí, está en instancia de casación. Correcto. En revisión por la Corte Suprema de Justicia, pero él fue condenado. Claro, entonces me sorprende que todavía haya esta afinidad con Martinelli. Bueno, eso cada quien decide. Es una locura, me parece cada una quien decide locura. con quién se une, en qué momento, eso es del libre albedrío de cada persona. No me dejaron echar mi experiencia. Dale. Les decía hombre. que cuando yo fui miembro de un partido político en la década del 80, y era un partido joven, aunque ya venía porque en el 80 estaban prohibidos, erradicados los partidos políticos, se lograron inscribir a partir del veranillo democrático que se llamó. Ese partido era un partido de cuadros, pequeño, que estaba tratando de inscribirse, me refiero al Partido Demócrata Cristiano, y en las elecciones internas había más o menos 30%. Había más o menos una situación parecida a la que se ha dado en el movimiento Otro Camino, había consensos. Las nóminas eran casi todas de consenso. Y eso en unas elecciones internas genera que haya poca participación. Por eso ¿no? será justamente Cuando la había pregunta. competencia, y me acuerdo una vez que hubo competencia, que la competencia se dio y las elecciones se hicieron en Atlapa, competencia entre el doctor Arias Calderón y el doctor Carlos Arellano Lennox, entonces hubo una gran participación. Y es natural, eso es lo que quería decir, es natural cuando no hay competencia que la participación sea poca, y más si son de consenso. Porque la gente dice ya está todo hablado. Oye, ¿no? y también hay otro numerito que aquí estaba buscando antes de terminar, y es acerca de la efectividad del voto adherente elección. Y yo estaba viendo el histórico acerca de cuántos adherentes tenía el PRD al momento de la elección del 2019, y el PRD tenía 660.000 adherentes. Y tenía 60.000. Y tenía 80.000 de su alianza con el Molirena. Eso da un total de 740.000.
Pero el PRD sacó, la alianza del PRD sacó, o sea, perdón, déjame, voy para la página de nuevo acá. Estamos hablando de que en ese momento tenían 680.000 adherentes, 740.000 sumaba esa alianza y ellos sacaron 655.000 votos. Entonces, 655.302 votos sacó la alianza de Laurentino Cortizo. Cuando uno saca la regla, tienes un 88% de voto efectivo en esa alianza, siendo realmente un número interesante. O sea, de entre los inscritos de la alianza PRD y Molirena, hay un 80% de voto efectivo. No es poca cosa. No es poca cosa. O sea, sí hay una relación directa, por lo menos en lo que al partido en el poder refiere, y la historia también del partido en el poder, porque recordemos que el partido en el poder tiene una base política de entre un 30 y 32%. Esa es la base política del Partido Revolucionario Democrático, que creo que se está manteniendo en el tiempo. Entonces, hay que entender también esos números para no soltar información que no necesariamente es precisa. O no está puesta en contexto. Exactamente, o no está puesta en contexto. Si el adherente, en el caso panameño, es efectivo en la ejecución del voto, no necesariamente como estaba planteando el señor Romana, que una cosa es el adherente y otra cosa es el voto. Por lo menos en el caso del PRD, que es el que estoy analizando, si estamos viendo una efectividad de un 88% en ese voto entre adherente y voto efectivo el día de las elecciones. O sea, son numeritos que hay que revisar. Pero eso con base en las últimas ¿Con quién elecciones. quieres decir Con las elecciones del 2014 no fue un factor. Por eso me refiero a la del 2019 sí, solamente. claro. Y que son datos y hay que darlos. Ahí ¿Quién son decía datos eso? No sé, no me acuerdo. Bueno, se acabó el tiempo. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana.